problemas. Entonces, nuestro tema de hoy va a ser, bueno, el tema así muy general, o el de la unidad es integrales múltiples, ¿verdad? Pero vamos a empezar viendo el concepto de integral doble, que al final también, como les digo, conlleva conceptos de la integral triple, que vamos a ver después. Entonces, nuestro tema de hoy va a ser, seguramente no lleguemos el día de hoy por cuestiones de tiempo, que ya ven que con el repaso y el corto ya nos llevamos 2 horas, entonces no nos va a dar tiempo de resolver una integral doble como tal, pero lo vamos a empezar a hacer la otra semana, ¿verdad? Lo que pasa es que para entender la integral doble hay que entender ciertos conceptos antes. Y vamos a empezar, como siempre, ¿verdad? A darles a ustedes cuáles son los conceptos, teoremas, propiedades que deben tomar en cuenta para poder realizar una integral doble, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, hoy sí. Solo que me deje esto. Ok, entonces, como les indicaba, primero vamos a hacer un pequeño repaso sobre la definición de integral de una variable. Muy bien. Entonces, lo primero que podemos decir del concepto de integral de una variable es que es una suma de infinitos sumandos, ¿verdad? Que conlleva el concepto de límite. En este caso, es una suma de pequeños rectángulos en donde el cambio de X tiende a 0. Son cambios muy pequeños, ¿verdad? Y también, si ustedes recuerdan, el resultado de una integral definida, es decir, que tiene límite inferior y límite superior, ¿verdad? Que está delimitada por ciertos valores de X o de Y, dan como resultado un área. ¿Sí? Entonces, una integral de una función, una integral definida de una función de una sola variable, nos daba a nosotros como resultado una unidad cuadrada que correspondía al área bajo de la curva de esa función. Y obviamente, entonces, el concepto de integral, como les decía, va en función del límite. Entonces, vamos a recordar con su fórmula cuál es el concepto, ¿verdad?, de una integral. Entonces, dijimos que una integral definida por sus límites inferior y superior, o delimitada, ¿verdad?, de una función f de x, no es más que encontrar el límite cuando un delta x tiende a 0 de una suma de infinitos sumandos, como lo decíamos, ¿verdad? Que empieza desde delta k igual a 1 hasta n, ¿verdad? De la función f de x k con su delta x k, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto que teníamos nosotros de integral de una sola función. Y como le digo, toda esta fórmula prácticamente, ¿qué me está indicando a mí? Que es una suma de infinitos sumandos que tienden a 0. Que están delimitados por un intervalo a, b, ¿verdad? Suma de infinitos sumandos que tienden a 0 y que están delimitados
en un intervalo AB y que dan como resultado un área bajo la curva de la función f de x. Esa es la definición más simple, ¿verdad?, que podemos dar de la integral. Si quisiéramos ver más detalladamente sus propiedades, tendríamos que dar una definición mucho más compleja que tiene que ver con el concepto del límite, ¿verdad?, como ya lo mencionamos. Pero aquí, pues obviamente nos vamos a basar por la parte básica y práctica del concepto. Entonces, para poder entender mejor lo que pusimos acá, se recuerdan ustedes entonces que lo que me está indicando acá es que nosotros teníamos la función y esa función, al graficarla, nos daba una curva, ¿verdad? La gráfica de esa función f de x de una sola variable nos da una curva cualquiera que va a depender de los componentes de la función. Yo voy a poner acá, ¿verdad? Y que podría ser, en este caso, graficada en un plano cartesiano XY. Entonces, normalmente con esta función, ¿verdad? En función de f de x, decíamos que los límites iban a estar en la coordenada x, ¿verdad? Y el límite inferior lo describíamos como límite a y el límite superior lo describíamos como límite b. Acá lo que nos indican estos límites es de dónde a dónde voy a integrar, de dónde a dónde voy a obtener el área de esa función. Y entonces esta función va a tener como base, ¿verdad? Es una figura, en este caso al final crea una figura bidimensional en donde vamos a obtener el área, en donde la base, en este caso, de esa función va a ser o va a estar delimitada por la longitud que hay entre A y B, los límites AB, ¿verdad? Y en este caso, la altura de esta función pues va a estar en función dada por la curva que forma la función al ser que encontrar corresponde a esta área delimitada que tenemos acá, ¿verdad? Está delimitada por la curva de la función y por los límites en X, ¿verdad? Que en este caso A1 sería X1 y este sería X2, ¿sí? Entonces, acá cada uno de estos rectángulos que yo estoy indicando van a ser un delta X. Obviamente esos delta X son mucho más pequeños porque según el concepto, pues son valores que tienden a ser, es decir, muy cercanos a cero. Entonces, lo que hace la integral es sumar todos esos pequeños rectángulos que estamos formando, ¿verdad? A manera acá de que, obviamente, el área que estamos encontrando no es exacta, pero se aproxima mucho. Y esta es una técnica que se utiliza para poder encontrar áreas de figuras irregulares, ¿verdad? Para aproximarnos al área que tienen algunas figuras irregulares, que ustedes van a ver más adelante cuando vean topografía. Se utiliza mucho el concepto de integral, ¿verdad? Porque los polígonos con los que nosotros trabajamos, pues realmente ya en campo no son figuras rectangulares, no son figuras circulares, no son figuras regulares, ¿verdad? Sino que son figuras irregulares que necesitan obviamente de otros métodos para poder obtener las áreas. Entonces, básicamente, ese es el concepto de la integral. Un área bajo la curva en donde lo que hacemos es sumar pequeños rectángulos, ¿verdad? Desde el rectángulo K igual a 1 hasta N, que va a depender en este caso de los límites AB, ¿verdad? Y obviamente voy a utilizar este como referencia, pero también recuerden que podemos tener funciones, integrales, no solo en función de X, sino también puede ser en función de Y, y lo que cambiaría es que el límite estaría en el eje Y y no en el eje X. Pero bueno, esa es harina de otro costal que ya vimos anteriormente y lo que nosotros queremos es recordar cuál es el concepto de la integral. Entonces, este concepto de integral se sigue manteniendo hasta cierto punto cuando nosotros trabajamos con integrales de
múltiples variables, ¿verdad? Una de las diferencias principales es que si en una integral simple nosotros encontrábamos el área bajo la curva, para una integral múltiple lo que se hace es encontrar un volumen, ¿sí? Porque recuerden, como ya vimos también en las clases anteriores para límites y continuidad de funciones de dos o más variables, nuestra gráfica ya no es bidimensional, sino ya es tridimensional, ¿verdad? Entonces, realmente lo que nosotros tenemos en una función, por ejemplo, de dos variables, vamos a tener un área rectangular. Y la altura, que va a ser parte de ese volumen, va a ser el valor de z, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, como les digo, esa es una de las diferencias. Aquí lo que encontramos para una función de una variable al integrar es un área bajo la curva, y cuando integramos una de dos o tres variables, encontramos un volumen de esa figura que se forma con la función, ¿verdad? Y las variables que tenemos acompañando o formando parte de esa función. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pues vamos a empezar ahora a ver, ¿verdad? El concepto, un poquito el concepto de integral múltiple, perdón, integral doble, que es con la que vamos a iniciar, y vamos a ir definiendo sus propiedades. Entonces, primero les voy a dar la definición. Quizás al principio no entendamos muy bien la definición, pero conforme vayamos viendo las propiedades, vamos a entenderlas mejor, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, ¿verdad? Voy a poner definición de la integral doble. En este caso, vamos a trabajar con integrales dobles de dos funciones, pero quiero aclarar que una integral doble también perdón, con dos variables sería la cuestión, ¿verdad? Pero una integral doble puede también resolverse con una función de tres variables, ¿sí? Solo que acá, como les digo, por cuestiones prácticas no lo vamos a ver, pero sí es posible evaluar integrales dobles en una función que tiene tres variables, ¿ok? Solo que para entender mejor el concepto, solo vamos a trabajar con funciones de dos variables, para no, en este caso, pues, como les digo, para facilitar el aprendizaje y no complicarnos tanto viendo ejercicios más complejos. Muy bien. Entonces, como ya les dije, ¿verdad? Una de las cuestiones que tenemos que tener claros es que al evaluar una integral doble, una integral doble definida, porque recuerden que hay integrales indefinidas y definidas, y esos conceptos se siguen manteniendo también para este tema. Entonces, cuando tenemos una integral doble definida, lo que tenemos al evaluar es un volumen, ¿verdad? De la función o de la figura que se forma mediante la función con la que estemos trabajando. Y como siempre hay funciones que van a ser bastante complejas y hay funciones sencillas. Nos vamos a quedar en aquellas funciones más sencillas, ¿verdad? En la que únicamente vamos a necesitar los teoremas fundamentales de integración, ¿verdad? Algebraica, integración trigonométrica, integración de trigonométricas inversas, exponenciales y logarítmicas, ¿verdad? Para estas integrales también se pueden utilizar las técnicas de integración, pero si se imaginan con integrales simples, ¿verdad? De una sola variable se nos hacía una gran integral. Imagínense ustedes si tuviéramos que trabajar con integrales de dos funciones o de tres, ¿verdad? Ahí creo que ya no nos alcanzaría el cuaderno. Entonces, a eso no vamos a llegar, ¿sí? Pero los conceptos y los teoremas fundamentales de la integral sí se van a usar, al igual que los teoremas de la derivada simple y de la derivada parcial, para que lo tomen de una vez en cuenta. Para si creen que necesitan repasar esos temas, pues tengan tiempo para hacerlos. ¿Ok? Entonces demos la definición. Como les digo, al principio quizás no le vayamos a entender mucho, pero conforme vayamos viendo las propiedades, todo va a ir tomando sentido.
Si van teniendo dudas, también me lo hacen saber, ¿verdad? Paramos, resolvemos la duda y luego continuamos. Entonces dice la definición de integral doble. Sea f una función de dos variables definida sobre una región cerrada, a la que vamos a denotar como R, del plano XY entonces la integral doble de f sobre R denotado por integral doble de la región R de la función XY por la diferencial del área de esa función se define como doble integral sobre la región R de la función X, Y, diferencial de A, es igual, vean que siempre va a ser igual a un límite, ¿sí?, de un delta que tiende a 0 cuando d k igual a 1 hasta n de la función xk, yk del cambio en A de todas las k, ¿verdad? Entonces, estas k, ¿verdad?, van a ser cada uno de los rectángulos que se van a formar, o los pequeños rectángulos que se van a formar en la región R en la que vamos a trabajar. Obviamente, este es un concepto de límite.